Ahí está. Bienvenido entonces a la clase número 16. ¿Ya? Hoy día vamos a estar viendo dos temas relativamente distintos, pero yo creo que los dos tienen gran utilidad. Uno por una parte es la detección de outliers, y la otra es visualización en baja dimensionalidad. Vamos a ver las dos cosas a lo largo de la clase. ¿Ya? Entonces, primero que nada, bueno, como ustedes saben, también siempre, si tienen dudas respecto a algo, avísenme nomás y podemos detenernos a responder eso. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase, empecemos por eso, es primero que nada entender qué es un outlier, explicar las distintas técnicas también que sirven, o sea, que hay para encontrarlo y también para descartarlo, en el caso de que ustedes necesitan descartarlo. ¿Ya? Vamos a ver técnicas para visualizar también en baja dimensionalidad. Esto es bien, bien simpática estas técnicas, porque lo que permiten, como adelanto, lo que permiten es que ustedes puedan tomar, no sé, por ejemplo, 20 features de algún dataset y a partir de un proceso de transformación a baja dimensionalidad, ustedes puedan comprimir, digamos, comprimir de alguna manera, esa información en solamente de dos o tres dimensiones. Entonces la gracia después es que contienen toda esa información dentro de estas tres dimensiones o dos dimensiones y ustedes pueden visualizarla y para poder ver si existen patrones en los datos, en fin. ¿Ya? Entonces eso es bien, bien, bien interesante las dos técnicas. Y por último, la idea es que sigamos pensando en trabajar en scikit-learn y habíamos dicho que el enfoque principal de trabajar en esto era que, además de usar obviamente todas las herramientas y clases y todas las cosas que nos proveen, que son súper bonitas, además la idea es usar esta idea del pipeline, que es en la práctica el flujo de datos. Y entonces hay que integrar estas técnicas, cualquiera de estas dos se pueden integrar al pipeline en un programa. ¿Ya? Entonces, empecemos. Primero que nada, ¿qué es una anomalía? Una detección, o sea, perdón, un dato que está fuera del rango. ¿Ya? Entonces, aquí según lo que explica esta parte de la presentación, es que es un dato significativamente distinto a los demás. Bueno, eso lo sabíamos, ¿cierto? Si nosotros vemos este gráfico, por ejemplo, que aquí muestra alguna tendencia ficticia, eh, nos damos cuenta de que aquí hay un dato muy, muy, muy extraño, muy alejado del patrón común que sigue el dato. ¿Ya? Entonces, el término un poquito más un poquito más detallados, se podría decir que es una observación que podríamos decir de alguna manera que fue generada, o sea, es decir, esos datos fueron capturados, fueron generados por algún mecanismo distinto al que nosotros que hubiésemos esperado que generara todos los datos. ¿Ya? O sea, es decir, si aquí, por ejemplo, se mide, no sé, pues pensemos en el tema de las casas, si se mide la cantidad de metros cuadrados de la casa con respecto al total del terreno, nosotros sabemos que hay como una relación entre esas dos cosas, o sea, a medida que aumenta el terreno de la casa, aumenta el terreno o sea, aumentan los metros cuadrados del interior de la casa. ¿Ya? Pero esta observación en este caso de acá sería una cosa muy extraña porque estaría fuera del patrón común de cómo aumentan ambos datos. ¿Ya? Entonces, eso finalmente es lo que quiere decir en el momento de que su generación fue obtenida por un mecanismo distinto al principal el que nosotros queremos modelar. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esto, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, ok, gracias. Entonces, las anomalías en general, eh, de- podemos verlas desde dos puntos de vista. Ya por último, por primero, perdón, el punto de vista teórico, que en la práctica, si yo lo descarto estas cosas, nos permiten mejorar el entendimiento de los problemas modelados. O sea, es decir, si yo descarto esta observación, por ejemplo, acá, me voy a quedar simplemente con el patrón de datos que yo estimo, yo supongo que debería ser el correcto. ¿Ya? Y por el punto de vista práctico, obviamente va a mejorar todo el tema del manejo de datos, de las técnicas, por ejemplo, de reducción de dimensionalidad, como las que habíamos visto en las clases pasadas, y también la precisión de los modelos. ¿Ya? Creo que aquí hay una falta ortográfica. Parece mucho. Ya, entonces, esos dos puntos de vista, la idea es que nosotros intentemos abordar todo este tema del tratamiento de outliers pensando en esos dos puntos de vista. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, es necesario hacer una pequeña distinción. En algunas librerías, como por ejemplo en Scikit-learn, ustedes pueden estar frente a dos procesos distintos que
eh, por lo general Psyche te ofrece clases o interfaces distintas. Ya, por una parte es la detección de outliers y por el otro es el novelty detection. Ya, por una parte, detección de outliers es lo que nosotros estábamos hablando recién. O sea, nosotros tenemos nuestro data frame completo, o nuestro dataset completo, y nosotros a partir de distintas técnicas detectamos los puntos que están fuera de los patrones comunes. ¿Ya? Eso es lo que habíamos visto, no hay ninguna cosa mágica, no hay nada que nosotros digamos que es sorpresa. ¿Ya? Y este es un poquito otro enfoque, y es cuando ustedes después, por ejemplo, si ustedes están trabajando en una empresa y ponen un modelo a disposición de la empresa y la empresa, no sé, por ejemplo, una detección de fallas de camión. Ya entonces, y para esto toma, no sé, la cantidad de kilómetros que ha recorrido el camión, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, la idea de esta cosa, de este novelty detection, es que detectemos outliers sobre datos nuevos. O sea, es decir, si por ejemplo, ustedes saben que comúnmente un camión empieza a fallar a los, no sé, 200.000 kilómetros y de repente le entregan un dato que están hablando de 1 millón de kilómetros o 9.999.000 millones de kilómetros, entonces hay algo extraño ahí. Hay algo extraño. Y hay algo que impide que ustedes puedan trabajar con esos datos de forma normal. Entonces, la idea de este tipo de sistemas es que justamente ustedes puedan detectar datos, o sea, sobre los datos nuevos, perdón, los outliers. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ya, para cerrar esta parte, tenemos estos dos procesos distintos. Por una parte, la detección de outliers, y por la otra es el novelty detection, que es cuando están llegando estos datos. Y Scikit ofrece distintas interfaces que las vamos a ver prácticamente al final de esta clase. Entonces, los tipos de outliers, ¿ya? Vamos a bajar un poquito acá, ahí sí. Puede ser univariados, o sea, en el caso que nosotros veamos variable a variable, vamos a encontrar datos que están fuera de lo común, ¿ya? Y esa es una de las opciones, y la otra es multivariados. Y en este caso se presentan cuando se combinan más de una característica, o pensando en data frame, más de una columna, puede presentarse un outlier. O sea, es decir que del punto de vista solo puede que no se presente como outlier, pero en una combinación de varias características puede que sí se presente como outlier. ¿Ya? Entonces, para que hagamos un poquito participativa esta clase, les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que son las posibles fuentes de outliers? ¿Por qué se presentan? Todo pensando en el tema de la generación de los datos. ¿Por qué se podría presentar un outlier? Puede ser un error de medición. Claro, claro. O sea, si por ejemplo teníamos conectado el camión el odómetro del camión y de repente esta cosa tiró ese 9.999 millones y lo tiró como al sistema, y eso puede ser que la comunicación haya fallado y haya tirado un valor extraño, simplemente. ¿Ya? Ajá. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Qué más, qué otra razón pueden pensar de por qué existen estos datos? También puede ser por la naturaleza misma de los datos, Claro, porque no necesariamente un outlier es algo como erróneo. Puede ser que simplemente un caso atípico. claro. Ese es el ejemplo, por ejemplo, o sea, valga la redundancia, del tema de las casas. O sea, puede ser que en verdad no haya ninguna cosa extraña en esto, en el que aquí, por ejemplo, estén los metros cuadrados de la casa y aquí los metros cuadrados del terreno, y puede que no haya eh, ninguna cosa extraña, sino que simplemente hay una casa que está sobre un terreno gigantesco. Digamos que puede ser una cosa de ese estilo. Entonces, claro, puede ser un dato que es normal, o sea, que está fuera de la normalidad, digamos, porque no hay un error de medición por detrás. ¿Alguna eh, otro mecanismo que se les puede ocurrir? ¿No? Ya, sigamos nomás entonces, veámonos. Ahora sí, todos los que están acá. Ya, errores al transcribir. Eh, ¿Me esperan un segundito que me están llamando? Vengo al tiro.
Ya, mil disculpas. Ya, entonces, para retomar el hilo de la clase, perdónenme que estoy justo esperando una hora al médico, pensé que me están llamando por eso. Ya, entonces, respecto al origen de los datos, puede haber un error al transcribir, que es lo que les había dicho del tema del camión, que había también aportado Estefano. Pueden haber errores de medición, más o menos lo mismo. En ese caso no es problema de cómo se transcribieron los datos, sino de la máquina misma que mide. ¿Ya? Errores experimentales, muy parecido al anterior. Errores de preprocesamiento, también puede pasar. Y también lo último que son naturales. ¿Ya? Aquí también tienen que tener mucho cuidado, y este punto es bien interesante, que tiene que ver con al extraer o mezclar datos que no son compatibles entre sí. ¿Ya? Entonces ustedes están resolviendo un típico problema de minería de datos y juntan dos datasets. ¿Ya? Entonces ustedes suponen a simple vista que los datasets son compatibles, ustedes pueden llegar y mezclarlos entre sí. Y después tienen observaciones totalmente fuera de rango. ¿Ya? Entonces ahí lo que tienen que ver, por ejemplo, o sea, imagínense, a ver, pensando así, por ejemplo, como, no sé, imagínense mezclar el dataset de las casas, de los precios de las casas que habíamos estado viendo, y ustedes quieren complementar la información del precio, así que van y buscan precios de casas en, no sé, en China, por ejemplo. Y después mezclan esos dos data frames. ¿Tiene sentido mezclarlos? Puede que sí, ¿ya? De hecho, incluso puede que hayan algún patrón distinto, o sea, entre medio, pero en la práctica lo que les va a pasar es que puede que tengan muchos outliers al momento de intentar mezclar esa información, porque en la práctica no son compatibles entre sí, ¿ya? Y esto es lo que quiere decir este punto en particular. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, y algunos de los orígenes típicos de los outliers, la idea ahora sería que nosotros trabajáramos con esto, trabajáramos y buscáramos outliers dentro de algún dataset real. ¿Ya? Y esto yo supongo que lo han visto más de algún momento en su vida, y si no, no hay problema, lo vamos a explicar también, que es el dataset Wine Quality. ¿Ya? Entonces, este dataset de acá es súper, súper, súper conocido y en la práctica son 11 características del vino, o sea, es decir, había gente que tomaba vino, lo pasaba por un laboratorio y medía, por ejemplo, no sé cómo se traducirá esto, como la acidez fija, la acidez volátil, el ácido cítrico, azúcar residual, eh, clo- clorhidratos, clorhidro, no sé. Bueno, y otras cosas más, la densidad, el pH, qué sé yo. Entonces, la idea es que nosotros, a partir de este dataset, bueno, la idea, antes de que sigamos, la idea es que finalmente se prediga la calidad del dataset, del vino, ¿ya? Y un puntaje entre 0 y 10. Entonces, a partir de esto, nosotros lo que podríamos decir es que veamos cada una de las variables, a ver si existen outliers y ver cómo trabajar con estas cosas, ¿ya? Entonces, la idea principalmente es que nosotros veamos esta clase. Entonces, lo de siempre, vamos a cargar el data frame, ¿ya? Aquí está, después cuando ustedes lo ejecuten en local, está en este archivo One Quality Grids, ¿ya? Fíjense que acá lo que tenemos es, entonces, todas las características de este dataset, ¿ya? Vamos a describirlo para ver algunas de las cosas interesantes, por ejemplo, respecto a, no sé, vamos a ver el pH. pH nosotros sabemos que está limitado, ¿cierto? Entre un mínimo y un máximo, entonces, ¿cuál es el mínimo acá? Esta columna. Entonces, el pH mínimo son 2,74 y el pH máximo son, ese de ahí, no, el máximo es el último, serían 4. Y entonces el pH está contenido entre 2 y 4, que podrían decir que el alcohol o sea, el vino es ácido, incluso el menos ácido igual es ácido, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la información de los cuartiles, la cantidad de observaciones, en fin, tenemos todas estas cosas, ¿ya? Y vamos a hacer una pequeña visualización, un pequeño análisis exploratorio muy rápido para ver cómo se distribuyen las variables. Entonces, Fixed Acidity, lo que tenemos acá es como una distribución normal, relativa, así podríamos decir que están más o menos similares a la normal, y aquí tiene una cola larga, o sea, es decir, estos datos de acá están como podríamos decir de cierta manera que están fuera de lo que uno esperaría que estuvieran dentro de la distribución normal que serían estos de acá, ¿ya? Y si ustedes se fijan en este punto de acá, cuando vemos el gráfico de caja, acá,
Vemos que estos puntos de acá estaban marcados y como lo vimos en algún momento anterior, dijimos que lo que están fuera de los brazos de la caja pueden ser calificados como outliers. O sea, es decir, todos estos puntos que están en esta sección de acá, nosotros podríamos decir con relativa seguridad que pueden ser candidatos a outliers. Ya, vamos a ver después la explicación de este gráfico de caja de nuevo y un poquito más adelante. Ya, lo mismo con las otras. Fíjense que en la práctica casi todas las variables tienen como datos que están fuera de lo que uno debería esperar. ¿Ya? Aquí quizás podríamos modelarlo no con una normal completa, sino que quizás con dos normales, y puede ser que hayan dos grupos distintos de vinos acá. Este de acá no distribuye normalmente, así que aquí quizás no sería bueno usar como la hipótesis de que distribuye normal, sino que intentar trabajar de otra manera. ¿Ya? Y bueno, y esto de acá es más o menos lo mismo. De nuevo tenemos aquí una observación que definitivamente este sí tiene outliers. O sea, estamos hablando que el promedio puede que esté aquí en, no sé, en 2 por ejemplo, en 2,5, una cosa así. ¿Ya? Y tenemos valores 10, 12, 16, 18, azúcar residual, esto es como de pipeñas, cosas así. Tiene como, le echaron un saco de azúcar al vino antes de. ¿Ya? Entonces, bueno, principalmente eso con estas variables de acá, fíjense la densidad es increíblemente, extremadamente normal, ¿ya? El pH también y eso. Ya, vamos a avanzar entonces. Y el primer método que vamos a ver es el de usar simplemente una distribución normal y ver las desviaciones estándar de esto. ¿Ya? Entonces, parte de lo interesante de la distribución normal son estos intervalos que dan que en la práctica pueden decir que el 99% de los valores, por ejemplo, en este caso de acá, se encuentra entre menos 2,58 sigma y 2,58 sigma, considerando sigma como la desviación estándar. ¿Ya? O sea, es decir, en estos tres de acá, esos menos 3 y estos tres de acá, si la variable que ustedes están observando distribuye de forma normal, ustedes se van a encontrar en la práctica con el 99% de los valores sin mayores problemas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si los 99% de los valores está acá, nosotros podemos decir que el otro 1% y un poco menos que queda, que sería no sé, 0,4 acá y 0,4 acá, o incluso menos acá, 0,03, podríamos decir que estos datos de acá que están afuera, entonces son valores atípicos y los podríamos tratar como outliers. Y de eso se trata la primera forma de detectar estos valores atípicos. Ahora, obviamente ustedes tienen que asumir que la variable distribuye normalmente y lo que se hace con cada uno de los elementos o con cada una de las observaciones que ustedes tienen es calcular este z-score. ¿Ya? Y este z-score es nada más que lo que vimos hace dos clases, que es como normalizar la variable. ¿No es cierto? Entonces ustedes tienen la observación, a la observación le restan la media y lo dividen por la desviación estándar. Perdón, dije normalización, es estandarización. Mi error. Y entonces lo que quieren aquí finalmente es que distribuya toda la variable con una media seria, 0, perdón, y desviación estándar 1. Entonces, este z-score verdaderamente es este número que nosotros tenemos acá, o acá, por ejemplo, y lo que indica es simplemente en qué parte de la desviación estándar está la observación que ustedes están. Ya, si por ejemplo sus datos se encuentran acá, entonces el z-score es 3, es positivo, y acá significa en la práctica que está a 3 desviaciones estándar del promedio, ¿ya? O de la media de la distribución. Si su z-score es más allá de 4, entonces estamos hablando que aquí para allá es un dato extremadamente atípico, y esos son los que vamos a asumir como outliers. De hecho, en la práctica lo que se hace comúnmente es que los mayores de 3, o sea, es decir, de 3 para acá, y los menores de 3, ¿ya? De aquí para acá, se asumen como outliers y se pueden sacar pensando en que no va a haber un problema muy grande después al hacer los modelos que ustedes vayan a derivar de sus datasets. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a ver, ¿se entiende la idea antes de que avancemos? Sí, Sí, profe. Pablo. Ya, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer para ver esto es tomar esta variable fixed acidity. Ojalá que haya algún químico, me corrige por favor, que lo haga, que yo en verdad no entiendo mucho de química. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a graficar esta variable. eh,
con esta función distplot, y aquí fíjense que la gracia de esta es que regala como una aproximación de la distribución normal. O sea, es decir, algo así se debería ver. Ya, de hecho, si uno le pone como número de pins, creo que esta está pins. Ah, no, no es pins, sino que es, un segundo, por favor. Ya, no se puede, era para hacer un poquito más fino el gráfico. Ya, pero concentrémonos simplemente en esto. Y fíjense que por acá, por ejemplo, podríamos decir que ya, aquí está el 3,5. Entonces, todas las observaciones que estén más allá de eso, podemos calificarlas como outliers. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, una forma de hacerlo muy sencilla, además de usar el estándar scaler, no, sí, está bien, estándar scaler de Scikit, podemos también usar esta función zscore de Scikit. ¿Ya? Y SciPy, si se acuerdan de la segunda, tercera clase que tuvimos, la idea de SciPy es trabajar de forma muy sencilla con arreglos de NumPy, y en general también tiene buena compatibilidad con series de pandas, por eso el gráfico, o sea, digo, funcionó de forma prácticamente automática con esta serie. ¿Ya? Y en la práctica lo que hicimos aquí fue simplemente eso. A cada observación le restamos la media y lo dividimos por la desviación estándar y nos dio estos números de acá. ¿Ya? Simplemente estandarizamos media cero, vaya cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar al data frame esta nueva serie que generamos acá con los set scores, ¿ya? Y lo que vamos a hacer después es, vamos a tomar el valor absoluto de esta serie, o sea, es decir, vamos a poner todos estos números en positivo, y después vamos a decir que si es mayor que 3, entonces que esta serie genere un true. ¿Ya? Vamos a poner esta parte de acá. Perdón, lo ejecuté, ahí sí. No, todavía no lo ejecuté. Vamos a poner esto acá. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, todos los que estén más allá de 3 desviaciones estándar, entonces va a indicar con un true estos valores. ¿Ya? Y obviamente, como tomamos los valores absolutos, van a ser todos los que están más allá y al mismo tiempo todos los que están más acá. ¿Y cuál va a ser la gracia de esa serie? Esa serie nos va a indicar finalmente si el dato que nosotros estamos observando solamente a partir de esta variable fixed acidity es o no es un outlier. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, seleccionamos algunos de los ejemplos que son outliers. Y fíjense que esta variable que les comentaba recién es true. ¿Por qué? Porque sus z-scores todos son mayores que 3. ¿Ya? Entonces podríamos decir, por ejemplo, que este está a 4,1 y este incluso 4,3 desviaciones estándar de la media. O sea, estamos hablando, al ver de nuevo acá arriba, estamos hablando que ese dato en particular se encontraba más o menos en este espacio donde tengo el mouse. Bueno, quizás no tanto por acá, una cosa así. Pero sí, 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 en la práctica, si ustedes piensan, esto es definitivamente mucho más alejado de lo que uno debería estar esperando en una variable que se comporte de forma normal. ¿Ya? Entonces, ahora grafiquemos esta cosa y el color en este caso, que va a ser esta variable true o false que pusimos acá, ese va a ser el que les va a indicar si tienen o no tienen un outlier. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, aquí está lo que es la distribución, lo que está comparando, todo bien, súper bien. Y acá, desde este punto hacia acá, es donde tenemos las observaciones que representan un outlier porque están a 3 o más distribuciones estándar hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, esa es la primera forma de detectar outliers, súper, súper, súper sencilla. No sé si tienen dudas con esto, seguimos avanzando. Equivalente a los outliers del boxplot. Ah, excelente pregunta, Natalia. Vamos, pucha, a ver, ya, vamos a hacer algo muy, muy, muy rapidito para que veamos que no. No era par, era box. Ahí está. Ya le vamos a poner una altura de 200 para que vamos a ver. Ya. Entonces aquí tenemos estos dos gráficos, primero el de caja y después el de este de acá. Vamos a hacer una pequeña adaptación, un segundo. Eh, ¿Ya? Ahí sí. Entonces, aquí le saqué la leyenda para que los dos estén como relativamente cerca. Fíjense que ahí está el 16 y por acá también está el 16 un poquito más a la derecha. Pareciera que están relativamente cerca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar acá?
fíjense que el gráfico de caja dice que por el 12 un poquito más allá, de hecho 12.4, un poquito menos, 12.4. Claro, ahí dice upper fence 12.3. O sea, nosotros estaríamos diciendo que desde acá en adelante vamos a considerar como outliers, ¿ya? Vamos a ver por qué un poquito más adelante, pero en la práctica no son los mismos, ¿ya? Eh, y por una razón en verdad bastante arbitraria de que no son los mismos. Ya, pero muy buena Ya, ok. tu pregunta. Ya, ok. De hecho, justo viene ahora. Estaba todo planeado. Gracias, Estefano, por ser el palo Pasó blanco. piola, pasó piola. Claro. Ya, sigamos. Entonces, el segundo método que vamos a ver es el rango intercuantílico. Esto ya lo habíamos visto en otras clases anteriores. Y en la práctica lo que hacemos aquí es sacar, primero que nada, el rango intercuantílico, que es la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. O sea, si vamos a este gráfico de caja, es esta distancia que tenemos acá, ¿ya? Y lo que hacemos después es multiplicar 1.5 esta distancia y ponemos un bracito a la derecha de 1.5 y un bracito a la izquierda de 1.5. Como acá no hay más datos, hacia la izquierda se corta un poquito antes, pero en la práctica uno debería considerar que 1.5 también es más o menos hasta por acá. No sé si- Los dos lados deberían ser en la práctica del mismo tamaño. ¿Ya? Entonces, ese es el rango intercuantílico. Comúnmente puede pasar que este rango no exceda el máximo ni tampoco el mínimo. En el caso anterior, se fijaron que el mínimo él coincidía con el brazo izquierdo, ¿ya? Y entonces, pero el máximo no, ¿ya? Es decir, aquí está, este es el número máximo que hay y este es el rango intercuartílico hacia el lado derecho, o sea, 1,5 veces este rango que tenemos acá. Entonces, lo que comúnmente se hace es que todos estos puntos se tratan de forma como si fueran un outlier, ¿ya? Incluyendo obviamente el máximo. Principalmente las razones es como pensar también un poquito en la normal. Vamos a ver eso un poco más abajo. Vamos a dejarlo en suspenso todavía. Ya, este tipo de detección de outliers le va un poquito mejor cuando los outliers, o sea, perdón, cuando las variables no distribuyen de forma tan normal, como es el caso, por ejemplo, de sulfuro de dióxido o dióxido de sulfuros totales, una cosa así. Ya, en este caso de acá, fíjense que esta variable no tiene mucho de cómo ser normal, ¿cierto? Es más como como, eh, a ver, ¿cuál podría ser una instrucción de potencia quizás? En donde los valores van bajando de esta manera, pero aquí se corta abruptamente, ¿ya? Entonces, en este caso, no nos serviría tanto tomar la hipótesis de que podemos hacer una estandarización con normal, o sea, con media cero y varianza uno, porque la variable no distribuye de forma normal y podría ser que nos estemos equivocando en ese proceso. Entonces, acá fíjense que está el gráfico de caja, fíjense que en esta parte de acá está el rango intercuantílico, y aquí 1,5 veces el rango intercuantílico, que sería este espacio de acá, que es el que tenemos acá. ¿Ya? Y por último, fíjense que hay hartos outliers, sí, incluyendo estos dos donde estoy pasando el mouse encima ahora, que definitivamente están bastante lejos de lo que uno se esperaría de los datos como un poquito más normales. ¿Ya? Pero en la práctica lo que está haciendo esto es también considerar esta parte de acá como outlier. ¿Ya? Y quizás eso no está, puede que no esté tan, pero vamos a ver cómo se puede tratar esto. ¿Ya? Entonces, aquí hay una forma sencilla de calcular el rango intercuantílico. Fíjese que uso describe. Esto me retorna esta serie en particular. Y después yo puedo tomar el 75, o sea, el cuartil 3, que es este que está acá. El cuartil 1, que es el que está acá, restarlo, calcular a mano el rango intercuantílico, y después calcular 1,5 más y 1,5 menos. O sea, es decir, brazo izquierdo, en este caso de acá, y este de acá, brazo derecho. Ya, es simplemente multiplicarlo por 1,5. Recuerden que de eso se trata todo esto. Ya, y aquí después, en esta operación que hago acá, vamos a verla mejor por separado, lo que digo acá es que todas las observaciones que sean mayores a la cota superior, o sea, esta cota de acá, que en la práctica es este brazo de acá, que vale 122, ¿ya? Todas las que sean mayores a 122 y todas las que sean menores a la cota inferior, o sea, menos 38, entonces califícala como outlier.
Y esto lo hace principalmente porque esta serie de acá retorna booleano, esta de acá retorna booleano, y esta hace una operación OR entre las dos series. También lo habíamos visto en algún momento cuando estábamos haciendo las operaciones de OR. ¿Ya? Entonces, en la práctica, si uno de estos dos es verdadero por cada una de las series, entonces el resultado va a ser verdadero. Es como esta típica operación, true or false. ¿Qué va a dar eso? True. Si es algo verdadero o falso, entonces es eh, verdadero. ¿Ya? Entonces, true y true también, y false y true también. ¿Ya? El único que da siempre falso es cuando los dos son falsos. Ya, volviendo entonces al tema principal, ya calculamos las cotas, la inferior y la superior, y con eso entonces calculamos alguna especie de indicador, que es el que nos dice si esta variable, en particular una observación de esta variable, es o no es outlier. Vamos a ejecutar esto. Hay que calcular esto primero. Ya, lo ejecutamos y después graficamos. ¿Ya? Este gráfico de acá entonces, y ahora fíjense que aquí ya sí estamos haciendo esta división de outlier y no, los que están en rojo son outlier y los que están en azul no. Y además acá les puse el gráfico de caja asociado a esta figura que está acá. Entonces fíjense, ahora sí, el gráfico de caja definitivamente está en el mismo espacio que está, o sea, marca los mismos outliers, que es el que marca este histograma que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, finalmente, esta es otra forma de simplemente detectar outliers. Hay que multiplicar el tamaño de la caja por 1,5 y todo lo que está afuera es outlier. Ya. ¿Preguntas con esto? La razón. Eh, por lo que entendí, esto tiene que ver con la normal, ¿no es cierto? Sí, en la práctica sí, y es justamente lo que vamos a ver ahora. Ya. Ya, vamos entonces, démosle con esto. Ya, bueno, resulta, ¿qué es lo que pasa? En la explicación de por qué es 1,5 y menos 1,5 es, bueno, los números son un poquito como arbitrarios, como les había dicho, pero en la práctica, si ustedes grafican una distribución normal, grafican el rango intercuantílico, y ustedes lo multiplican por 1,5, se encuentran con que se abarca en el brazo derecho este intervalo que tenemos acá. 2,68, perdón, 2,698 desviaciones estándar a la derecha y obviamente el mismo número a la izquierda. Entonces, en la práctica, igual esta operación es como un poquito, igual se usa una distribución normal por debajo, igual se sube de cierta manera que está distribuyendo de forma normal la variable que están ustedes tratando de analizar en los outliers. ¿Ya? Eh, en términos prácticos, creo que el número para que ustedes lleguen a estas tres varianzas tiene que ser 1,7 algo, una cosa así. Pero por regla general siempre se ocupa este número 1,5 allá y este menos 1,5 acá. ¿Ya? Esa es simplemente la explicación. No hay ninguna otra cosa por debajo más allá de este método, más allá de que se está emulando una distribución. ¿Ya? Ahora, bueno, Pero- ¿sí? ¿Y tiene sentido entonces ocuparlo con distribuciones que no son normales? Claro, en la práctica sí, porque puede ser que este z-score después cuando tú lo estás calculando acá, en esta parte de acá, ¿ya? Este caso el z-score, no, es un poquito más arriba, ¿cierto? Acá, sí. Acá el z-score sí te da algo relativamente concluyente, pero puede ser que, porque aquí estás usando la media y la desviación estándar de la distribución, o sea, digo, de tus datos en particular. Pero puede ser que cuando los datos no distribuyen de esta forma, quizás la media y la desviación estándar no te sirven eh, no te sirven para hacer calcular este z-score y que te dé algo relativamente coherente. Y quizás en ese caso usar 1,5 veces el rango intercuantílico puede ser algo un poquito más robusto. ¿Ya? Ahora, esta es como una explicación superficial y yo creo que igual habría que profundizar un poquito más y ver si realmente existe una ventaja de usar este con respecto a otro. En este momento, como salvo ese razonamiento, no te podría decir con certeza que hay una ventaja de usar este con respecto al otro en distribución, ¿no? Ya, ok. Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto?
Después al final de la clase quizás podemos darle un poquito más de vuelta a este tema. Ya. Entonces, el siguiente punto que quería mostrarles es la reducción de dimensionalidad para visualizar datos. Esto es bien, bien interesante, el otro contenido de la clase. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les muestro este gráfico súper, súper, súper feo y no se entiende absolutamente nada? ¿Ya? Este es un scatter matrix. En la práctica, lo único que hace es comparar cada una de las variables con respecto a todas las otras. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, está fixed acidity con volatile acidity. Y no se entiende, obviamente, absolutamente nada. Ya, de hecho, al mirar acá, aquí por ejemplo, aquí se pueden ver que hay como unos outliers, en fin. Pero no es útil este gráfico, no es útil a menos que ustedes tengan una tremenda pantalla, no sé, 4K, de 82 pulgadas y puedan ver bien al detalle cada una de las variables, este no sirve. Entonces, hay algo que se llama reducción de dimensionalidad, un conjunto de técnicas, que en la práctica lo que hace es tomar todas estas características y convertirlas a dos, a tres, principalmente para visualizar. También sirve después más adelante para que podamos clasificar, pero en la práctica por mientras solamente usémoslos de esta manera. ¿Ya? Y todo esto se embarca en un área que se llama Manifold Learning. ¿Ya? Y esto es principalmente reducción de dimensionalidad con algoritmos matemáticos súper, súper complejos por detrás. ¿Ya? En verdad es un área bastante complicada de Machine Learning. ¿Ya? Entonces, por esa misma razón y por el tiempo que tenemos, no vamos a ver los detalles al completo, sino que simplemente vamos a ver las técnicas que hay. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de por qué vamos a hacer reducción de dimensionalidad? Y la respuesta es que podríamos asumir de alguna manera que si nosotros reducimos la dimensionalidad, vamos a poder ver cuáles son los datos que están fuera, pero ya no de una forma, o sea, los datos que son outliers, ¿sí? A eso me refiero, pero ya de una forma no univariada, sino que ya de forma totalmente multivariada. O sea, es decir, vamos a ocupar todas las características para poder ver cuáles son los datos que están fuera de lo que uno podría esperarse normal. Ya, el primer método es TSNE, T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, ya, un nombre bastante largo, y en la práctica es una de los que más se ocupan, ya, sin embargo es computacionalmente caro, o sea, eh, más allá de los 10.000 ejemplos, ya yo creo que se hace impracticable esta cosa, ya, y es estocástico, o sea, es decir, cada ejecución entrega distintas proyecciones, ustedes le pueden dar siempre esta semilla de aleatoriedad para obtener los mismos resultados, pero tampoco es tan útil en el sentido de que de todas maneras es aleatorio, o sea, puede ser que justamente la semilla que ustedes le entregaron les da una visualización extremadamente buena cuando en realidad no es así siempre, ¿ya? Y el otro problema que tienen, bien grande, es que las relaciones entre las distancias globales no se preservan correctamente. O sea, este algoritmo está diseñado solamente para que los clusters, así, por ejemplo, este cero de acá, este grupo de puntos que hay cerca de acá, la distancia entre estos puntos entre medio se conserve muy bien, pero no sabemos realmente si la distancia entre este y este es tal. O sea, es decir, es cero, está tan alejado del 2 en el espacio que se proyecta y la respuesta es no se sabe. ¿Ya? En general, se dice que no se preservan correctamente, que es un problema relativamente. ¿Ya? Entonces, vamos a probar esto. Les recomiendo que visiten este proyector de TensorFlow. Y aquí usan unas cosas que se llaman embeddings, word embeddings, o embeddings de palabras, que en la práctica hacen esto mismo. Este, por ejemplo, era un dataset con 0 representa imágenes del 0, 1 del 1, así sucesivamente. La otra representan, la que les estoy contando, representan palabras. ¿Ya? Entonces proyectan todas las palabras del vocabulario inglés, o las 10.000 más frecuentes, me parece que en la edición como que viene por defecto, y esas las proyectan en un espacio de 2 dimensiones, y ustedes pueden ver la relación entre las palabras, entre los distintos. ¿Ya? Entonces sigamos, vamos avanzando un poquito más rápido. Vamos a usar este TSNE. Fíjense que primero hay que hacer un escalamiento previo para que todas las variables queden de forma relativamente similar, ¿ya? Y vamos a hacerlo solamente sobre las features. Aquí se me pasaron esto de acá, esto también hay que eliminarlo. Un segundo.
si los resultados no van a ser correctos. Ya, entonces aquí ya no queda ninguna, no, queda ninguna variable que nosotros hayamos generado hasta el momento. Ya, entonces vamos a calcular este TSN, es súper sencillo, entonces lo decía primero, hay que escalar, y después instanciamos esta técnica. Entonces lo importamos desde scikit-learn.manifold, ¿ya? Y aquí le decimos la cantidad de componentes, 2 o 3, y este random state es lo que les decía para controlar la aleatoriedad y que nos dé siempre el mismo resultado, aunque sea aleatorio. ¿Ya? Entonces, esta interfaz funciona como transformador también. Si recuerdan de las clases anteriores, dijimos que scikit-learn implementa dos tipos de clases generales. La primera es las transformaciones que implementan fit y transform, esos dos métodos. Y por otro lado, tenemos las estimadores que implementan fit y predict. ¿Ya? En este caso, este es un transformador porque toma los datos de entrada y los transforma a otros distintos de salida. Vamos a ejecutar. ¿Ya? Este scatter había quedado de alguna ejecución pasada, en algún momento. ¿Ya? Y fíjense que entonces aquí es donde tenemos nuestros datos proyectados. En este caso de acá, ninguna de las dos variables tienen un significado. O sea, es decir, no sabemos muy bien qué representa cada una de esas variables porque es un espacio reducido de la dimensionalidad. Ahora lo que podemos hacer es empezar a cambiar la variable de pintado. Por ejemplo, seleccionemos el pH, ¿ya? Que es la más sencilla de escribir. Entonces vamos a tomar nuestros datos que fueron proyectados en baja dimensionalidad y vamos a graficarlos por el pH. Y fíjense lo interesante de esto. Parece que hay como un orden aquí establecido, ¿cierto? Esta dimensión Y de alguna manera está codificando el pH y diciendo que los valores que tienen pH bajo están ubicados en esta zona de acá. Sí, este es bajo. Y los valores que tienen pH alto están ubicados en esta otra zona de acá. Pero lo que les decía, esta en realidad no significa nada, es simplemente un valor, digo, una dimensión de la proyección, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, podemos tomar otra, alcohol, veamos cómo se comporta alcohol dentro de esta proyección. Y fíjense que los vinos con mayor cantidad de alcohol se encuentran en esta área de la proyección y los con menor en esta otra área de acá. ¿Ya? Y el último, para que me crean, tomemos el azúcar residual y veamos en qué zona se ubica el azúcar residual. Vamos a ver. Y en general se distribuye todo como de forma uniforme en el espacio, salvo en los bordes. Fíjense que estos bordes de acá tienen vinos con alta azúcar residual, acá, 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 y estos de acá, aquí prácticamente están estos vinos que definitivamente son extremadamente dulces. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de este tipo de proyección. Ahora, la proyección original contenía este dato quality, si me permite un segundo, quality, sí, que es la variable que nosotros deberíamos predecir de alguna manera. Y aquí nos hubiera gustado, por ejemplo, que acá se concentraran los vinos que tienen baja calidad, aquí los de media calidad, por ejemplo, y aquí los de alta calidad. Y en la práctica hay algo así, ¿cierto? O sea, esta parte de acá, este segmento de acá que tenemos acá y un poquito por acá, es donde se ubican los vinos con mejor calidad y en esta parte de acá son los que se ubican los vinos que están tan buenos, que uno se pondría que están mal. Pero no hay ninguna forma clara de ver, por ejemplo, aquí quizás en esta parte de acá se agrupan un poco los vinos que tienen muy baja calidad, pero tampoco es tan claro que pase eso, ¿ya? Simplemente es como una distribución eh, un poco difusa, ¿no es cierto? Ya, lo último que vamos a hacer, vamos a graficar los outliers, que calculamos usando estos z-scores, ¿ya? Em, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tenemos estas variables? Ok. ¿Este parece que era? No, este de acá. Ahí sí. Ya, mil disculpas. Ya, entonces estos son los outliers que detectamos usando esta variable fixed acidity, la acidez fija. Ya, entonces los outliers que nosotros detectamos en esta variable se encuentran acá.
Fíjense que el problema de detectar outliers solamente con una dimensión es esta, que puede que para esa dimensión en particular, esos valores, estos valores de acá, hayan sido outliers, pero en la práctica que no necesariamente lo sean cuando estamos considerando todas las otras variables. De hecho, si nosotros pensamos en outliers, quizás este punto de acá podría ser uno, quizás este conjunto de acá podría ser otro que está muy, muy, muy fuera de la norma y así sucesivamente. ¿Ya? Eh, entonces, eso, ¿se entiende la idea de las proyecciones en baja dimensionalidad? Sí, yo la entiendo por lo menos, pero me falta la parte como interpretativa, porque de qué me sirve mirar eso si no estoy supiendo responder el por qué están siendo considerados outliers? Ah, claro, ya te entiendo. Claro, viene de nuevo todo el tema de por qué, de qué significa cada uno de estos ejes, ¿no? Sí, es eso. ¿Por qué en esta zona que tenemos acá, por qué hay outliers y qué es lo que representan esa zona en particular? Ese es un claro problema y de las consecuencias también de reducir la dimensionalidad. O sea, la interpretación se vuelve un poquito más difusa porque ya no se sabe muy bien por qué están pasando esto. Y al final lo que te sirve simplemente es para ver cómo se comporta toda una observación con respecto a todas las variables. Pero claro, aquí todavía tenemos esa pregunta de qué es lo que está pasando. Puedes hacer un análisis manual, por ejemplo, puedes ver variable por variable y ver qué es lo que hay aquí, que después te indica por qué, o sea, que te indique por qué estos valores que están acá son outliers, ¿cierto? De hecho, si graficamos acá, ¿cuál era la variable? Era fixed acidity, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, vamos a graficar solamente esta variable y ver lo que pasa acá. Ya, y fíjate que en este caso de acá, Fixed Acidity es muy grande en esta zona que está acá y por eso esta zona de acá se consideró como outlier. Ya que justamente esto es lo que vimos. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? Sí, sí, sí. Ok. Ya, hay otra técnica, ahora para seguir, hay una técnica un poquito más novedosa que se llama UMAP, Uniform Manifold Approximation and Projection. ¿Ya? Si ustedes están interesados en todo el aparataje matemático, en PERT 50 páginas, que es interesante, eh, y súper complejo obviamente. Es más rápido en general que TSNE y este tiene la gracia, o por lo menos es lo que los autores de este método dicen, que conserva las distancias globales entre los puntos. ¿Ya? Aquí hay un pequeño entre puntos. ¿Ya? Entonces vamos a calcular ahora estas mismas proyecciones que recién, pero ahora vamos a usar este UMAP. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces esta otra proyección. Fíjense que aquí tenemos como, ya no están tan difusos los maps, o sea, los puntos dentro de la misma proyección. Y aquí tenemos grupos que están definitivamente fuera de lo que nosotros esperaríamos como patrón normal, sobre todo estos puntos de acá. O sea, ¿qué pasará con estos pinos que quedan tan alejados de todo el resto de los pinos que tenemos acá? Que serían como nuestro espacio donde están los pinos relativamente tradicionales. ¿Ya? Y fíjense que el valor quality es el que está indicado acá, o sea, este es el color. Fíjense que los vinos con mayor calidad ahora se concentran en esta zona que está acá. Pero tampoco es tan claro, o sea, no hay una forma relativamente buena de separar los datos. Sin embargo, si ustedes se fijan en el caso de contrario, tenemos que los vinos que son relativamente malos se ubican en la parte arriba del gráfico, que es esta parte de acá. ¿Ya? De nuevo vamos con lo mismo, vamos a hacer esta misma proyección. Vamos a ver ahora dónde se ubican con los Fixed Acidity. ¿Ya? Y Fixed Acidity, cuando es outlier, se ubica en esta parte de acá. O sea, ahí podríamos decir que quizás para ese lado es donde aumenta Fixed Acidity. Claro, justamente en esta parte de acá es donde aumentan estos valores. ¿Ya? Entonces, lo que les pregunto yo, ¿son suficientes los detectores de outliers sobre una variable? Y esta es la pregunta. ¿Ustedes creen que esto es un outlier? ¿Esos vinos que están ahí son outliers o no? ¿Cuáles ustedes creen que serían outliers si no serían esos vinos? Sí, yo creo que los que están más lejos nomás.
este de acá, por ejemplo, ¿cierto? O este otro grupo de acá. Sí, Claro, en la práctica uno tendería principalmente a pensar eso. ¿Y por qué pasa esto de acá? Es porque estamos haciendo este análisis simplemente univariado, o sea, es decir, estamos considerando solamente una variable cuando en verdad estos outliers que se generan por errores de medición o que se generan de forma natural, puede que vengan de una combinación de variables y no sean necesariamente solamente una variable. ¿Ya? pero Entonces, profe, es válido igual no considerar una observación porque en alguno de sus atributos tenga valor extremo. claro, es que ahí hay como una especie es como un dilema que ustedes tienen que resolver en el momento que están haciendo el sistema que estén desarrollando. O sea, por ejemplo, si hay un error de medición, ahí sí te serviría decir por variable, por cada una de las variables, detectar si hay un error que está, o sea, digo, un valor que está fuera de los rangos que tú tienes permitido, sobre todo los valores. Pero si, por ejemplo, es un dato que se genera de forma natural, quizás no es entonces una buena idea usar un detector de outliers solamente por una variable, sino que usar una cosa como de forma más multivariable. Ya. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Paréntesis, pequeño paréntesis, clustering, lo hemos conversado ya harto, pero de todas maneras siempre es bueno pensar de nuevo. Entonces fíjense acá, pensemos que esta de acá es una proyección en dos dimensiones usando UMAP. De aquí tenemos distintos datos. Tenemos los datos amarillos, los datos rojos y los datos azules. Entonces lo que podemos decir acá es que tenemos tres clústeres distintos, tres grupos, tres tipos de agrupación distinta, en donde es coherente que yo estos los pinte amarillo y diga que este es el clúster uno, es coherente que este sea el clúster 2 y aquí el clúster 3. O sea, es decir, estos datos de acá son muy similares. Imagínense en el caso de los vinos, aquí estamos hablando de vinos que son Merlot, aquí son Cabernet y aquí son Carmener. ¿Ya? Entonces, a partir de los atributos, la idea es que nosotros formemos de forma automatizada, sin etiquetas, este tipo de grupos. ¿Ya? Si nosotros pasáramos un clúster acá, por ejemplo, podríamos tener un clúster acá, podríamos tener otro acá y podríamos quizás tener otro clúster grande acá. O incluso, es más, podría ser este solamente un clúster, este de acá es otro clúster y este grupito de acá de vinos es otro clúster. También puede ser. Y de hecho, justamente lo que quiero que veamos ahora. Hay un método de clustering, no vamos a ver clustering en esta clase, sino que la vamos a ver en la siguiente, pero de todas maneras, para mencionárselo, hay un grupo o sea, hay un algoritmo de clustering que sirve para encontrar outliers, ¿ya? Y su funcionamiento es súper simple. Supongamos de nuevo que tenemos una proyección 2D de nuestros datos de los vinos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a elegir un punto al azar cualquiera. Por ejemplo, este punto B de acá, o este punto A. Este punto A, sí, ya. Entonces, vamos a clasificar todos los puntos que quedan, o sea, decir, todas las observaciones de los vinos, con respecto a este punto A en particular. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que son de tres tipos. Son core point, ¿ya? Es un punto que contiene vecinos, o sea, es decir, imagínense que yo tengo este punto de acá, esto de acá es vecino de este es vecino de este y este es vecino de este. Vamos a tener estos border points, es un punto que no es central, o sea, es que no tiene una mínima cantidad de vecinos. Por ejemplo, en este caso de acá, este punto de acá tiene tres vecinos, pero en el caso de C solamente tiene uno, por eso es punto borde. Y vamos a decir que tenemos un outlier cuando este punto no es ni core y tampoco es border. O sea, es decir, no tiene ni un vecino cercano. ¿Cómo, cómo definimos los vecinos acá? Acá definimos los vecinos básicamente haciendo una bola, una esfera de un radio determinado, un radio epsilon en este caso, ¿ya? Y ese radio es el que va a indicar, va a decir en la práctica cuántos son los vecinos que hay cerca de una observación como tal. En este caso, este radio, de nuevo lo mismo, tiene, para el punto A, tiene tres vecinos. Por ejemplo, para este punto de acá, esta es su esfera, o este es claro, su isosfera. Entonces aquí, en este caso de acá, tiene también tres vecinos. Entonces, de nuevo, por lo mismo, es core point. ¿Ya? Un core point, y lo último, como para terminar de definir esto, un core point es el punto, o sea, perdón, la cantidad de vecinos de un core point, ustedes la definen a mano. Por ejemplo, si hubiese sido uno, entonces acá, este de acá no hubiera sido border point, sino que también hubiera sido core point, porque tiene la cantidad de vecinos mínimos para ser core point. ¿Qué es lo que pasa con esto? Todos los puntos que quedan solos son como clasificados como outliers y todos los puntos que quedan unidos forman un clúster.
puede que haya otro conjunto de puntos acá que haya formado otro clúster y acá otro conjunto de puntos que haya formado otro clúster más. Veamos cómo funciona sobre nuestros datos. ¿Se entiende la idea del algoritmo, cierto? Sí, Ya, simplemente basado en distancias y tipos de puntos. Ya, para usar este algoritmo vamos a usar dbscan, vamos a importarlo desde scikit-learn.cluster, ¿ya? Y vamos a aquí darle los parámetros que les decía. En este caso, EPS es el tamaño de la bola que ustedes van a crear cerca de un punto. 3, obviamente, dentro del espacio que ustedes tienen sus features escaladas. Fíjense que si nosotros escalamos de forma normal, entonces 3, ¿qué es lo que representa? Representa 3 desviaciones estándar. Ya, dice Anne Medías, dice, el número de puntos también se puede obtener con KNN. Claro, ahí tú tendrías que, o sea, no sé muy bien si a lo que te refieres como encontrar el número óptimo de puntos, ¿a eso te refieres? Chuta, no sé si estás hablando, pero no te escucho nada, está muy, muy, muy lejos del... Ahí sí. Sí, ahí sí, gracias. Ya. Ya. No, lo que pasa es que con KNN uno puede entrenar la distancia, el epsilon, que es como el radio de la bola abierta en este caso, y con ese epsilon entrenado uno puede obtener el número de puntos por vecindad. Ah, ya, ok, ya, ya. Tú dices entonces calcular de forma como automatizada el epsilon. ¿Sí? Sí. ¿Es válido? Está bueno. ¿Sí? Acá, en este caso, lo único que les quería decir, imagínense que en el caso de epsilon igual a 3, ¿ya? Lo que estamos diciendo es que, bueno, y al mismo tiempo pasarle los datos escalados. Acuérdense que nosotros escalamos los datos de forma normal, o sea, es decir, con media cero y desviación estándar 3. Entonces, en la práctica, esto consigue justamente la desviación estándar con esto. Y podríamos decir que todos los que están más allá de 3, que eran los que nosotros consideramos como outliers, no se consideren para calcular los vecinos. ¿Ya? Eso es súper, súper, súper bueno y cae como anillo. Y por último, este min samples es la cantidad de vecinos cercanos que nosotros vamos a tener acá. En este caso, solamente con 2 vamos a considerar que es un core point y todos los que tengan menos van a ser border point o van a ser derechamente outliers. Entonces, ejecutemos este cluster. Aquí tienen que hacer fit después. Y no es necesario hacer transforms, solamente fit. Y después ustedes acceden a las labels, que son en la práctica cuál cluster clasificó, usando este clustering.labels, que en este caso clustering que contiene acá los resultados de haber clusterizado. Ya, entonces, fíjense que en este caso de acá nos dio 8 labels, ¿ya? Y aquí solamente vamos a sacar cuáles fueron los outliers y cuáles no. 8 labels significa que dieron 7 clusters y uno que es el que indica si tienen o no tienen outlier. Entonces graficamos y fíjense que estos son los puntos que consideró este algoritmo que eran outliers. Este de acá, este y estos de acá. ¿Ya? Y esto es como bastante contraintuitivo, ¿cierto? Sobre todo Estefano que había en algún momento dicho que esto quizás de acá eran outliers, estos de acá o estos de acá. Y en la práctica pareciera que no es tan sencillo tampoco conocer cuándo son o sea, cuándo tenemos outliers que son multivariables. Ya, en el caso de TCNE, o sea, la proyección de TCNE, este tiene un poquito más de sentido, ¿cierto? Como que los outliers están dentro de los bordes, acá, 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 acá y acá. Y en este caso, quizás aquí podríamos decir que es un poquito más coherente lo que estamos viendo. Ya, y por último, veamos los clusters. Solamente pongamos cuáles son los clusters y fíjense que este gran clúster de color un poco morado debe ser el valor 0, claro, 0. Este es el primer clúster y todos los puntos que están acá están conectados entre sí. Eso es bien interesante, o sea, es decir, este es un gran, 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 gran clúster. Y después tenemos estos otros que son un poquito más chiquititos, por ejemplo, estos dos puntos de acá son 2 core points, estos puntos de acá son 3 core points, estos son 2, estos son 2. Y son datos que no se conectaron con el clúster gigantesco, que es el que tenemos acá, pero sí se conectaron entre ellos y formaron un clúster bastante, bastante pequeño. ¿Ya? Podemos hacer lo mismo con TCN. Y aquí tenemos de nuevo los grupos que están separados del gran clúster original.
¿Ya? Los datos que están etiquetados con -1, que aquí lamentablemente no se pueden ver, esos son los outliers. No se pueden distinguir de forma sencilla. ¿Ya? Entonces, eso principalmente por esta clase, porque ya estamos relativamente apretados con el tiempo. Hay otros métodos bien simpáticos, por ejemplo, este Isolation Forest, que en la práctica entrena varios árboles de decisión. No lo vamos a explicar en esta clase, pero en la práctica imagínense que ustedes tienen algo de este estilo, ¿ya? Y, por ejemplo, ustedes tienen cantidad de requests de un servidor, o sea, es decir, la cantidad de veces que yo estoy solicitándole que un servidor me entregue algo, ¿ya? Y tengo, por ejemplo, acá la cantidad y aquí el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que se hace es dividir todos los datos, por ejemplo, tomamos el máximo y el mínimo y vamos dividiendo y vamos poniendo cada uno de los datos dentro de una de las ramitas. Ya, por ejemplo, si en este caso de acá dividimos entre el 0 y el 500, vamos a tener que estos datos de acá van a estar todos en una ramita, por ejemplo, a la izquierda, porque vamos a dividir por la mitad, va a estar todo a la izquierda, y estos datos de acá van a quedar a la derecha. Y estos datos van a quedar muy, muy, muy aislados del resto. O sea, es decir, en este caso de acá, por ejemplo, todos estos datos de acá van a quedar en estos árboles de este estilo, y estos datos de acá van a quedar en esta otra parte que van a ser los outliers. ¿Por qué? Porque partimos en la mitad y estos van a quedar totalmente separados. Entonces, aquí lo que se hace? Se entrenan varios árboles de este estilo con distintas divisiones de los datos, y los datos que tengan un camino más corto van a ser considerados como outliers porque son los que más alejados están de la tendencia central. ¿Ya? Este es como algo mucho más complejo que el DBSCAN, pero también es relativamente simple. ¿Ya? Si quieren ver más detalles, pueden encontrarlo acá o en la misma página de Scikit-Learn. Ustedes le pueden importar acá, Isolation Forest. Y aquí fíjense que hay una diferencia en este tipo de método, que todos los detectores de outliers son en verdad estimadores, no son transformaciones. Y eso es bien interesante porque lo que dice que estos métodos están enfocados solamente en decir si tienen o no tienen outliers, ¿ya? No pueden usarlo junto a un pipeline que ustedes están entrenando, por ejemplo, un clasificador, porque no tendría sentido que, por ejemplo, el dato está pasando por el pipeline y de repente dice, pum, esto de acá es un outlier, entonces lo descartamos y hasta aquí cortamos. No, la idea es que solamente el punto final de su pipeline sea el que tiene el predictor. Entonces, si ustedes quieren tener un detector de outliers, van a tener que tener dos pipelines. Uno que primero detecte si es o no un outlier, perdón, y después cuando diga que no, entonces ejecuten su modelo predictivo en la siguiente pipeline. ¿Ya? Vamos a graficar entonces cuáles son los outliers que detecta este método de acá. Y aquí fíjense que es un poquito más estricto en lo que detecto varios de hecho. Vamos a ver ahora con TCNE. Y el mismo cuento, o sea, todos los que están fuera de los clusters, o sea, de este clúster grande que tenemos acá, los detectó, perdón, como outliers. ¿Ya? Entonces, hasta acá llegamos. Ustedes después pueden ver todo este tema del novelty detection. ¿Ya? Y una cosa bien interesante también, cómo hacer un custom transformer. O sea, es decir, cómo ustedes pueden definir, ya no con la función function transformer que habíamos visto un par de clases atrás, sino cómo ustedes realmente implementan un transformer que sea compatible con lo que Scikit-Learn pide para que sea un transformer. Para eso tienen que implementar las funciones transform y fit. ¿Ya? Entonces fíjense que en la práctica lo que uno siempre hace es esto, ¿no? Implementar simplemente transform. Y con eso ya estamos, ¿ya? Visiten esta página de la documentación de Scikit. Ahí hay varios métodos más que pueden ser bastante de utilidad. Siempre la idea es que prueben varios métodos y siguen con el mejor que les funciona para el problema que ustedes están tratando de modelar. ¿Ya? De hecho, fíjense que en este caso de acá, este es el parecer que funciona relativamente bien. Así que eso, con eso terminamos la clase de hoy día. ¿Preguntas? ¿No? Ya, perfecto. Entonces hasta acá lo dejamos y nos estamos viendo.